lo que acabamos de publicar. Así que empezando a grabar. Perfecto. Ahí no sé si pueden ver la presentación. Sí, correcto. Perfecto. No, así que bueno, la idea es un poquito contarles el último libro que acabamos de publicar. Pueden encontrar también el libro ahí en el chat que les acabo de en el website que les acabo de poner, pero si alguno quisiera una copia impresa, por favor me avisa y lo podemos hablar. Recién conversábamos sobre la reforma constitucional en Chile y sobre las repercusiones que esto puede tener. Hemos estado conversando también sobre los procesos de la región, ¿no es cierto? Y justo cuando entré estaban hablando de las próximas elecciones de Colombia. Lo que nosotros creemos es que mucho de lo que está pasando en la región no se puede entender sin entender el fenómeno de la confianza. Y lo que los voy a tratar de convencer es que tenemos que poner el análisis de la confianza en el centro de la discusión, de política pública y de política, de la política. Lamentablemente es algo que muchos de nuestros políticos se olvidan, que las palabras tienen mucho peso y que romper la confianza, como les voy a tratar de mostrar, tiene unas consecuencias enormes para la economía y la democracia de nuestros países. Por eso es el título, ¿no? Creemos que la confianza es la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe. La primera pregunta entonces es ¿por qué hicimos un libro sobre confianza y ciudadanía? Y naturalmente porque la agenda de crecimiento, que sabemos que es el gran problema que tiene América Latina, es una región que no crece, hace 40 años al menos, 50 años que no crece, no logra converger a los países en desarrollo, y sabemos que depende de la confianza y la ciudadanía, y lo que les voy a estar contando es por qué depende, porque sin confianza no puede haber pymes productivas, y les voy a estar hablando de eso. Sin confianza no puede haber formalidad, y mucha más. Solamente con confianza vamos a tener menos informalidad, solamente con más confianza vamos a tener más inversión, más innovación, mayor participación en cadenas globales de valor y más estabilidad política y menos populismo. ¿Okay? Entonces, lo que les voy a tratar de convencer es que la confianza tiene un rol fundamental en la construcción de ciudadanía, y la confianza en la ciudadanía tiene un rol fundamental en el futuro, en lo que está pasando en la región y en el futuro de la misma. Primero que nada, déjenme explicarles qué entendemos nosotros por confianza. Porque creo que esto es importante, porque uno puede pensar muchísimas maneras de definir confianza. Nosotros en el libro definimos la confianza a la creencia de que los demás no actuarán de manera oportunista. Cuando hablamos de los demás, hablamos de las personas, hablamos de las empresas y hablamos de los gobiernos. ¿Qué significa? Que no van a hacer promesas que no pueden cumplir, que no incumplirán promesas que sí pueden cumplir, y que no violarán normas para aprovecharse de quienes las respetan. ¿Okay? Si uno piensa en esta definición, va a poder entender que muchos de los ejemplos que a uno se le pueden ocurrir sobre por qué la gente deja de creer en una persona, por qué la gente deja de creer en una empresa, por qué la gente deja de creer en el gobierno, es porque no cumplen alguna de estas condiciones. Es decir, que cuando dada la opción, dada la posibilidad, hay alguien que actúa de manera oportunista, como puede ser otra persona que lamentablemente nos roba, nos quita algo, una persona que no cumple con sus obligaciones hacia nosotros, una empresa que se aprovecha de un contrato que tiene con nosotros o no nos brinda el servicio que nos tenía que brindar, o una empresa que no le brinda el servicio a otra empresa o no le paga o no cumple con los requisitos legales, un empleado que no cumple con lo que tiene que cumplir con su patrón, o viceversa, un dueño de una empresa que no cumple con sus empleados lo que tiene que cumplir, o un gobierno que no provee los bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan y esperan de ese gobierno, y que ese gobierno prometió que iba a proveer. Entonces, creo que es muy importante entender de qué estamos hablando. Esta es una definición bastante sencilla. Confianza se refiere a la creencia de que los demás no actuarán de manera oportunista. ¿Y cuál es el argumento que hacemos en este libro? El argumento que hacemos es uno que ya se ha hecho en el pasado, esta relación entre confianza y crecimiento. Fukuyama, en un libro que escribió hace ya más de 10 años, decía, la desconfianza es un impuesto al crecimiento. Entonces, esta es una de las cosas que vamos a estar viendo en el libro, esta idea de que cuando no hay confianza,
todos los costos de transacción, como diríamos los economistas, aumentan. Todo se hace más costoso. Y lo vamos a estar viendo. Todos los contratos son mucho más complicados. Hay que contratar abogados para llevar adelante los contratos. Todos los contratos laborales se hacen muchísimo más complicados, con muchísimas más contingencias de ambos lados. Y lo que vamos a ver es que las empresas no crecen. Lo que vamos a ver es que, de nuevo, cuando no hay confianza, las empresas no invierten, porque tienen miedo que el gobierno expropie o que no cumpla con la política económica que había prometido. Entonces, cuando no hay confianza, no hay crecimiento. Pero al mismo tiempo, cuando no hay confianza, no se puede construir una ciudadanía. Porque para que exista ciudadanía, tenemos que, todos nosotros, muchas veces, dejar nuestro interés individual en pos del interés común. Pero no lo vamos a hacer, no vamos a hacer ese sacrificio, ¿ok? Si no creemos que el resto también lo va a hacer. ¿Qué significa ese sacrificio? El sacrificio significa no tomar ventaja de los demás. Ese sacrificio significa ir a votar. Ese sacrificio significa no entrar en prácticas corruptas. Ese sacrificio, bueno, esa construcción de ciudadanía no va a ocurrir si no confiamos en el resto. Y el problema es que cuando no construimos ciudadanía, no vamos a tener bienes públicos y no vamos a tener instituciones fuertes. ¿Por qué? Porque naturalmente vamos a salirnos de la esfera pública. Vamos a tener nuestra seguridad privada, no vamos a confiar más en la seguridad pública, vamos a tener nuestra educación privada, no vamos a tener la educación pública, no vamos a pedirle al Estado bienes públicos, no le vamos a pedir al Estado carreteras ni infraestructura que nos va a aumentar el crecimiento, le vamos a pedir transferencias y subsidios. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en esas transacciones que, de nuevo, que los economistas hablamos de one shot, esas transacciones que no necesitamos confiar, porque se producen en el momento. Así que este es el argumento que vamos a estar empujando, y por eso esta triple pata de confianza, ciudadanía y crecimiento. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Bueno, lamentablemente la confianza en América Latina es muy baja. Como verán en este gráfico, básicamente solo casi 1 de cada 10 latinoamericanos y caribeños dice que confía en otros. ¿Ok? O sea, básicamente no confiamos en nadie. ¿Ok? No confiamos en el otro. Sí confiamos en nuestra familia. Sí confiamos en aquella gente que tenemos muy cercana. Pero en el común de la gente, que es el que necesitamos para construir ciudadanía, no creemos. Y esto no es un problema de hoy. ¿Ok? No es un problema de Colombia 2021. No es un problema de Brasil 1995. Es un problema histórico de la región, y vamos a hablar un poquito de las causas históricas que hacen que este sea un problema en la región, pero como podrán ver en este gráfico, claramente estamos por debajo del resto del mundo, estamos por debajo de los países más desarrollados, y hemos estado por debajo al menos en los últimos 40 años. Es decir, en América Latina no confiamos en el prójimo, llamémosle, no confiamos en el resto. ¿Cómo se ve Colombia? Bueno, Colombia se ve muy parecido a todo el resto de los países de la región. Este no es un problema de esos en los cuales a veces uno encuentra un país que está muy bien y el resto más o menos, y después hay otro que está muy malo. Esta es una situación en la cual todos los países de América Latina se encuentran muy mal. ¿Okay? Como utilizamos en general esa metáfora que decimos, esto no es una cuestión de quién va a salir campeón de la Copa del Mundo, sino que ninguno va a clasificar al Mundial. ¿Okay? Esta es la situación en la cual se encuentra América Latina hoy día, y de nuevo, hay algunos cambios, algunos matices, pero básicamente es un problema endémico de la región y que se ha empeorado en los últimos años. O sea, no solo estamos por debajo del resto, sino que encima nos vamos alejando cada vez más, vamos divergiendo del resto del mundo y vamos divergiendo aún más de los países más desarrollados. La confianza con el gobierno también es muy baja. ¿Okay? También, de nuevo, somos una de las regiones que menos confía en el gobierno. ¿Okay? No confiamos en nuestros gobiernos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ustedes se estarán haciendo, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Okay? ¿Cuál es la razón por cual la confianza es baja en América Latina? Y acá lo que los voy a tratar de convencer, así como les di una definición de confianza al principio, les voy a tratar de convencer de que acá entender la falta de confianza es relativamente sencilla. Básicamente, la desconfianza o la capacidad que tienen otros de tener actitudes oportunistas con nosotros depende básicamente de las asimetrías de información y las asimetrías de poder. ¿Okay? Es más común que haya un comportamiento oportunista
cuando la información es escasa. Cuando las personas no pueden distinguir entre la buena o la mala suerte y el comportamiento confiable. Bueno, déjeme, Vero es una buena. No sé si Perdón, Carlos, por favor, siga. No, por favor. Entonces, cuando hay diferencias de información, ¿okay? Ahí es cuando puede haber comportamientos oportunistas. El clásico ejemplo de la economía de esto era el caso de los autos usados. ¿Okay? Los autos usados, el vendedor del auto usado tiene todo el conocimiento sobre el carro que uno no tiene. Con lo cual, si hay alguien que puede tener una actitud oportunista es el vendedor del carro. ¿Okay? Si los dos tuviéramos la misma información, entonces no habría capacidad, él no tendría capacidad de tener una actitud oportunista conmigo. Por eso es que se generan estos mercados de información para disminuir esas asimetrías de información. ¿Okay? Y lo mismo con las asimetrías de poder. ¿Okay? Es decir, si yo no tengo capacidad de hacer algo cuando otro tiene una actitud oportunista conmigo, entonces no voy a confiar. ¿Okay? Entonces, hay dos patas que son fundamentales, como le digo, es asimetrías de información y asimetrías de poder. Cuando no hay información, cuando otro tiene más información que yo, no voy a confiar en esa persona porque el otro puede tener una actitud oportunista conmigo. Cuando el otro tiene más poder que yo, y yo no tengo ningún recurso para actuar en contra de esa persona, tampoco voy a confiar en esa persona. En América Latina y el Caribe, lo que vamos a estar argumentando es que estamos plagados de asimetrías de información y asimetrías de poder. ¿Okay? A todo nivel, desde el hecho de que no nos conocemos unos a otros, porque hay mucha segregación, por decir algo, hasta que no conocemos qué hace el gobierno, no sabemos si los resultados económicos tienen que ver con la política del gobierno o con shocks externos, etc. Entonces es muy difícil poder hacer accountable, digamos, a alguien. Y al mismo tiempo, si nos pasa algo, no tenemos capacidad de hacer nada, porque no tenemos capacidad de actuar sobre el comportamiento oportunista. Es decir, si alguien nos roba, en general, el sistema judicial no nos protege. Si un político tiene una actitud corrupta, en general no tenemos mucho para hacer al respecto de eso. Si un policía nos pide una coima, un soborno, tenemos poco para hacer con respecto a eso. Si una empresa privada nos cobra en exceso por un servicio, no tenemos recursos para hacer nada. Entonces, en ese contexto, no confiamos en otros, no confiamos en el gobierno, no confiamos en las empresas. En América Latina, además, tenemos un origen histórico que naturalmente lleva a la desconfianza, que se encuentra en la historia, la cultura, la familia, la experiencia personal, etc. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del colonialismo, estoy hablando de la esclavitud y el trabajo forzado, estoy hablando de los conflictos violentos. Naturalmente, ese legado histórico deja hoy un legado de desconfianza, y hay muchísima evidencia de papers que muestran cómo lamentablemente cosas que pasaron hace 200, 300, 400 años, hoy día siguen afectando la confianza hoy. La desigualdad en la distribución de poder y bienes claramente mina la desconfianza. El hecho que haya alguien o gente que tenga mucho más que otros, y eso uno no sepa muy bien cuál es el origen de esas diferencias, claramente mina la desconfianza, más cuando eso surge de una distribución de poder desigual. Y como le decía antes, vamos a tener más confianza con quienes interactuamos más. ¿Por qué confiamos más en la familia, por ejemplo? Por dos razones fundamentales. Una, porque tenemos menos asimetrías de información, los conocemos, los vemos todos los días, sabemos cómo actúan, y al mismo tiempo hay menos asimetrías de poder. ¿Okay? Lo mismo con la gente más cercana, etcétera, etcétera. Una cosa que es importante entender, y esto es algo que hasta al menos no que yo sepa no ha sido visto antes de este libro, es que estas desconfianzas no se pueden tratar en forma independiente. Hay muchísima literatura que habla de la confianza interpersonal, y podemos hablar de ella, que habla de cómo podemos mejorar, por ejemplo, cuando tenemos procesos migratorios, cómo asegurarnos que se inserten los migrantes y disminuir la desconfianza, o cómo podemos integrar a los presos, etcétera, o cómo podemos utilizar el deporte para aumentar la confianza interpersonal. Hay como una gran literatura sobre eso. Y hay una gran literatura sobre confianza en el gobierno, ¿no? Hay desconfianza en el gobierno, qué se puede hacer, bajar la corrupción, aumentar la descentralización, etc. Un argumento que hacemos muy fuerte en el documento es que las dos desconfianzas o las dos confianzas están altamente correlacionadas con unas con otras. Es decir, es muy difícil tener confianza en otros si no tenemos confianza en el gobierno. ¿Por qué? Porque al final del día,
en gran medida es el gobierno, son las instituciones públicas las que nos proveen los mecanismos para reducir las asimetrías de poder que pueden tener otros sobre nosotros. Entonces, es muy difícil confiar en otros cuando yo no tengo al Estado que me supla esas, o que me resuelva las asimetrías de poder. Pero al mismo tiempo me es muy difícil confiar en el gobierno si yo no puedo confiar en que el resto de los conciudadanos van a hacer que el gobierno sea accountable. Es decir, si yo no confío que el resto de mis ciudadanos se van a unir a mí para votar en contra de un político corrupto, ¿ok? Entonces tampoco voy a poder confiar en el gobierno, porque sé que no voy a poder hacer nada contra aquellos en el gobierno que tengan una actitud oportunista en contra mí. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, siéntase en libertad o no entiende algo, siéntase en libertad de avisar. Entonces, déjenme contarles un poquito, o darles ejemplos, les voy a dar algunos ejemplos de este tipo de relaciones que hemos hablado hasta ahora. Este día, por ejemplo, de la confianza y el crecimiento. Un grafiquito muy sencillo, es una correlación. Por supuesto, en el libro tenemos análisis econométricos mucho más sofisticados, pero solamente para que lo vean. Claramente, lo que vemos es que a mayor confianza hay mayor crecimiento de largo plazo. Una característica que van a ver en este gráfico y en todos los gráficos es que América Latina siempre va a estar muy concentrado en un cuadrante, en el cuadrante inferior, el cuadrante de baja confianza, bajo crecimiento, baja confianza, baja productividad, baja confianza, bajo crédito, baja confianza, bajo research and development, baja confianza, baja inversión, etc. Es decir, lo que uno ve es que, si bien esta correlación, alguien podría decir, bueno, es una correlación espuria, no sé qué, cuando uno mira cada uno de los componentes de la función de crecimiento, la confianza afecta a todos. ¿Ok? Y después lo vamos a ver, nuevamente los voy a tratar de comenzar con datos a nivel de firma. Con datos a nivel de, cuando uno le pregunta al individuo que está a cargo de una firma qué decisiones toma, la confianza es un factor fundamental a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, entonces le hicimos una encuesta a 3.000 empresas de la región. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que hacíamos era si delegan. ¿Ok? Y lo que vemos es que cuando hay confianza, las empresas están dispuestas a delegar. ¿Ok? Están dispuestas a contratar personal, aumentar el tamaño de su firma, crecer. Aquellas que no tienen confianza no delegan, no contratan empleados, no crecen. ¿Ok? Y esta es una de las cosas que acá se ve en este simple gráfico, pero hay un capítulo entero dedicado a las decisiones de las firmas, que tiene que ver exactamente con esto. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que tengamos tantas empresas unipersonales y tantas empresas familiares en América Latina y el Caribe no es casualidad. O sea, es muy lindo, queda todo en la familia, pero el que queda todo en la familia tiene un costo. Tiene un costo de que no se crece. ¿Y por qué queda todo en la familia? En la gran mayoría de los casos, porque la gente no se anima a delegar en terceros porque no confía en ellos. Al mismo tiempo, y estoy seguro que le pasa a muchos de ustedes, cuando hay confianza, se hacen contratos sencillos, hasta contratos verbales. Cuando no hay confianza, los contratos son muy complejos. Y de nuevo, como les decía, aumentan los costos de transacción infinitamente. ¿Okay? Cuando no hay confianza, hay que poner abogados, hay que poner contadores, hay que poner cada una de las cosas que uno va a tener que hacer, tiene que estar normado, reglado, etc. Y eso aumenta los costos de transacción muchísimo, y eso hace que las empresas no nazcan y no crezcan, y eso a la larga mina el crecimiento. Entonces, no es casualidad, por ejemplo, que América Latina y el Caribe sea la región que menos participa en las cadenas globales de valor. ¿Okay? Como verán de nuevo en este gráfico, nos encontramos nuevamente en este cuadrante bien inferior, donde hay alta desconfianza y al mismo tiempo no participamos de las cadenas de valor. De nuevo, si una empresa no confía en el resto de las empresas, es muy difícil que participe de una cadena de valor. ¿Por qué? Porque tiene que confiar en el que le provee dentro de la cadena y tiene que confiar en la empresa a la que le provee dentro de la cadena. Si no confía, entonces o los costos de transacción se hacen prohibitivos o directamente no participa de las cadenas de valor. ¿Okay? Y esta es una de las cosas que vemos fuerte en América Latina y Caribe,
de nuevo, tanto a nivel de dato agregado como a nivel del dato individual que reportan los empresarios. Entonces ya les hablé del efecto directo, pero déjenme hablarle un poquito de este efecto indirecto que hace que cuando no tenemos ciudadanía tampoco tengamos crecimiento. Y de la manera que esto se visualiza es con alta regulación. ¿Okay? Y esto es algo que en América Latina y el Caribe somos campeones, sin lugar a dudas. Poner reglas, poner normas, asegurarnos de que otros no se van a beneficiar de cosas que nosotros no nos beneficiamos. Porque entonces, lo que vemos en el libro es, de nuevo, una alta correlación de desconfianza y regulaciones. Pero lo que es interesante es que lo que vamos a ver también es que no solo ponemos más regulaciones que cualquier otro, sino que al mismo tiempo las violamos consistentemente. ¿Por qué? Porque ponemos las regulaciones para que otros no se beneficien, pero dado que asumimos que el resto no va a cumplir con las reglas, entonces nosotros tampoco cumplimos. ¿Okay? Por supuesto, todo lo que estoy diciendo son generalidades, es el promedio del comportamiento en América Latina y Caribe, pero esa es más o menos como se resume el mensaje. Esta cosa que les mostraba, que uno ve a nivel de firma, que uno ve a nivel de país, uno también la ve al nivel del sector público. ¿Okay? Entonces, para esto, encuestamos a 2.500 funcionarios o exfuncionarios de la región. ¿Okay? Entonces, les preguntamos la confianza que ellos tenían en el resto de los empleados públicos, en otros managers o funcionarios, etc. Y cómo eso afectaba sus tomas de decisiones. Y lo que vemos es que cuando no se confía en el otro, no hay cooperación, por ejemplo. O cuando se confía, hay cooperación. Entonces, de nuevo, si en el sector público la gente no confía entre sí, no coopera. ¿Okay? Y si no coopera, tampoco intercambia información. Entonces, si no se comparte la información y no se coopera, es muy difícil que el sector público vaya a proveer los bienes y servicios públicos que la ciudadanía demanda. Y si el sector público no provee los bienes y servicios que la ciudadanía demanda, la gente no va a confiar en el gobierno. Lo que es interesante es que esto después tiene efectos tangibles en la política pública. De nuevo, cuando agarramos esa información que nos dieron y la agrupamos a nivel país, lo que vemos, por ejemplo, es que si uno quiere desarrollar el gobierno electrónico, uno necesita confianza. Aquellos países donde hay desconfianza, no se desarrolla el gobierno electrónico. En aquellos países donde hay desconfianza, la calidad de las regulaciones es peor. Entonces, de nuevo, hay un efecto muy, muy pernicioso de la desconfianza dentro del sector público en la producción de bienes y servicios públicos que se le ofrece al gobierno. Y ya para lo último, déjenme, de esta parte más de diagnóstico, déjenme convencerlos de que esta relación entre la confianza y la ciudadanía también existe. Esto no es nuevo. Si uno piensa en de Tocqueville, cuando Alexis de Tocqueville analiza la situación, la democracia en América, él ya veía esto, ¿no? Ella veía como el miedo que él tenía para Estados Unidos era la atomización de los ciudadanos. ¿Okay? Lo mismo Putnam, más cerca, ¿no? Si uno quiere pensar en algo más cercano. ¿Por qué? Ciudadanos atomizados no pueden exigir mejores políticas públicas. ¿Por qué? Porque no se unen para votar por mejores políticas públicas y no responsabilizan a los gobiernos por el fracaso y la búsqueda de rentas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dedican a la búsqueda de renta. Entonces, lo que vamos a ver, y lo que les voy a mostrar un par de ejemplos, es que cuando hay confianza, hay mayor acción colectiva y mayor ciudadanía. Este es un ejemplito muy sencillo, pero creo que al final del día son estos ejemplos sencillos los que a veces permiten ejemplificar lo que estamos hablando. Ustedes se acordarán quizás de este ejercicio que hicieron unos académicos que tiraban unas billeteras con dinero en la vía pública y luego veían si la gente las devolvía o no las devolvía. ¿Okay? Bueno, no es de extrañar que en los países de América Latina que tienen baja confianza, al mismo tiempo la gente no devolvía la billetera. O si la devolvía, se quedaba con el dinero. ¿Okay? Entonces, en cambio, en los países donde hay más confianza, en general era más probable que las billeteras se devolvieran. Entonces es un acto claro de honestidad cívica. Yo tengo el beneficio, yo dejo
el beneficio privado de quedarme el dinero que estaba en la billetera, por cumplir con un acto de honestidad. Lo que es importante es que este tema de la ciudadanía y de la honestidad cívica no solo tiene un efecto individual para la persona que pierde la billetera, sino que también tiene, ¿no?, un efecto de política pública. Por ejemplo, lo que vemos es que la gente que no confía, es más raro que denuncie los delitos. ¿Okay? Eso, digamos, acá este gráfico muestra la disposición a denunciar un delito. ¿Okay? Entonces, la persona que confía tiene mucha más proporción a denunciar un delito que la persona que no confía. Y como sabemos, si los delitos no se denuncian, lamentablemente la acción policial se ve afectada. De nuevo, ¿por qué esto es un acto de ciudadanía? Es un acto de ciudadanía porque al final del día denunciar el delito es costoso para el que lo denuncia, ¿ok? Pero cumple un bien social, que es al fin y al cabo, el día de mañana poder detener al delincuente y que ese delincuente deje de robarle a otro, por decir algo. ¿Okay? Entonces, pero bueno, si no confiamos en el resto, entonces no denunciamos el delito y claramente, nuevamente, entramos en estos ciclos negativos donde desconfiamos, no denunciamos, la provisión de bienes públicos es peor y desconfiamos más, etc. Naturalmente, nuevamente, en América Latina, altísima informalidad, menor confianza y más informalidad, nuevamente, la disposición a cumplir con las reglas, a atenerse, digamos, a lo que dicen las reglas y los reglamentos, las normas, es mucho menor en aquellos países de baja confianza. De nuevo, por una cuestión de que no confiamos en el gobierno, que el gobierno nos va a proveer algo por ese acto que tenemos que hacer, y al mismo tiempo no confiamos que el resto lo vaya a cumplir. Yo tengo una alta cartera de trabajo, por ejemplo, en el área de cumplimiento tributario, y la respuesta más general que da la gente en América Latina y el Caribe para decir por qué no paga impuestos es porque el resto no paga. Entonces, si el resto no paga, ¿por qué voy a pagar yo? Bueno, esto es exacto lo que estamos hablando. Cuando no confío en que el resto va a pagar mis impuestos, entonces el incentivo a que yo pague mis impuestos cae dramáticamente. Y lo que vemos de nuevo es que, y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que vemos en América Latina es que tenemos una muy baja demanda por bienes públicos, y más que nada bienes públicos de largo plazo. ¿Okay? Cuando hay más confianza, la gente está más dispuesta a que haya provisión de bienes públicos que cuando hay baja confianza. Es decir, estos son todos unos ejercicios que hicimos, donde básicamente lo que encontramos es que aquel individuo que desconfía prefiere provisión propia, provisión de servicios privados que provisión de servicios públicos. Entonces prefieren educación privada, prefieren seguridad privada, prefieren recibir subsidios y transferencias antes que ese dinero se utilice en la provisión de bienes públicos para toda la sociedad. Y claramente, por ejemplo, uno de los ejemplos que también tenemos en el libro tiene que ver con el cambio climático. ¿Okay? En este caso hicimos un experimento en México donde vemos nuevamente que a medida que aumenta la confianza, la gente está más dispuesta a financiar bienes públicos que combatan el cambio climático, que combatan la polución, etc. Entonces, cuando hay más desconfianza, no quiero participar, no quiero financiar los bienes públicos, ni siquiera me importa demandar bienes públicos. Eso es fundamental. O sea, no demando bienes públicos, prefiero un subsidio, prefiero una transferencia que cualquier bien público que el Estado me pueda aprobar. Ahora la gran pregunta, entonces, creo que fui bastante, al menos efusivo, en tratar de mostrarles el problema que tiene la región en términos de confianza, las consecuencias que tiene la falta de confianza en la región en términos de ciudadanía, de creación de ciudadanía y de crecimiento en el largo plazo. La pregunta ahora es, bueno, ¿cómo la podemos aumentar? ¿Cómo podemos cambiar esa ciudadanía? Y bueno, la primera cosa que estamos tratando de hacer con este libro y con el trabajo que estamos haciendo desde el BID es, primero que nada, es poner a la confianza como un objetivo de política pública en sí mismo. Porque es decir, hoy día la confianza, todos hablamos de confianza, pero jamás es un objetivo de política pública. ¿Okay? Cuando hablamos de política pública no pensamos en el efecto que va a tener la confianza, y si no pensamos en el efecto que va a tener la confianza,
lamentablemente esa política pública no se va a llevar adelante. Y eso ha sido muy común, es decir, no pensar en la confianza es muy común, por ejemplo, cuando pensamos en pasar una reforma pasando por arriba un montón de leyes y reglamentos, que lo hemos hecho en el pasado en América Latina. Pensábamos que pasar la reforma era más importante que cumplir con la palabra empeñada, por decir algo. O cuando deshacer una reforma era más importante que cumplir con los contratos. ¿Okay? Claramente ahí nunca pensamos en el efecto que eso tenía en la confianza y que al final del día iba a ser mucho peor en el largo plazo. Lo mismo pasa en la política. ¿Okay? O sea, el político que se para en un atril y dice todo el resto de los políticos son corruptos, claramente no se da cuenta que, aunque eso le pueda hacer darle una ventaja de corto plazo, el costo de largo plazo que eso tiene en la construcción de confianza y de ciudadanía es enorme. Que al final del día va a ser la semilla de la propia destrucción de cualquier cosa que esa persona, aún con la mayor de las buenas voluntades, pueda tratar de construir. Entonces, ese es el primer pilar. Y el segundo pilar, como yo les dije, el problema que tenemos para desconfianza es la simetría de información y la simetría de poder. Bueno, tenemos que romper eso. Entonces necesitamos reformas que informen y reformas que fortalezcan las instituciones. ¿Por qué? Como les decía, los poco informados son más propensos a creer que otros se aprovecharán de ellos, los más impotentes son más propensos a creer que otros se aprovecharán de ellos. Bueno, tenemos que cambiar eso. Tenemos que proveer información y tenemos que empoderar. Eso van a ser básicamente el set de reformas que vamos a estar hablando, tienen que ver con esto. Por supuesto, como estoy en el BID, vamos a estar hablando de la política pública. Voy a dejar de lado un poquito lo que sale un poquito de la política pública más en general, que eso lo podemos conversar también, que tiene que ver con temas de segregación, que tiene que ver con temas de encontrar maneras de unir a la población en objetivos comunes. Bueno, de eso voy a estar, no voy a estar hablando directamente ahora, pero también son temas importantes. Entonces, lo que les voy a decir, les voy a dar ejemplos de amplias herramientas que tiene la región para cerrar las brechas de confianza y ciudadanía. Vamos a hablar del rol que tiene en mejorar la capacidad de pensamiento crítico, la comunicación, fortalecer las instituciones, etc. Una cosa que es muy importante es esta idea de las habilidades de pensamiento crítico, porque permite a los individuos distinguir mejor entre la buena suerte y el buen gobierno. Lamentablemente, América Latina es una región que está, que es muy volátil y que está expuesta a choques externos, digamos, continuamente. O sea, la volatilidad de los términos de intercambio, por ejemplo, son altísimos. Entonces, el problema que tenemos es que al individuo le es muy difícil separar los outcomes, digamos, los resultados de la política pública en sí. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos son situaciones en las cuales la política pública es muy mala, pero en un contexto de shocks positivos, entonces la gente piensa que hace una relación equivocada entre cuán buena era la política, y viceversa. Políticas muy razonables, pero en un shock negativo muy fuerte, que dan resultados que no son tan buenos y la gente hace una asociación quizás equivocada de la cosa. Entonces, lo que vemos es, necesitamos mejorar el pensamiento crítico, y la evidencia nos indica que aquellas personas que tienen más habilidad para el pensamiento crítico y para razonamiento crítico, etcétera, en general tienden a confiar más y a saber distinguir lo que es un shock de lo que es una buena política. Por supuesto, no se lo tengo que decir a ninguno de ustedes, aumentar el Estado de Derecho, leyes, contratos, derecho de propiedad que se aplican de forma predecible y sistemática. Eso lo venimos diciendo hace ya 20, 30, 40 años en el banco y en todas las instituciones, que institutions matter. No voy a hacer la excepción hoy. Institutions matter. Claramente la confianza aumenta significativamente con el Estado de Derecho. Una cosa que es fundamental es la reforma regulatoria y la calidad regulatoria. La calidad regulatoria va a afectar todos los niveles de confianza, desde una buena regulación del Banco Central, digamos, en términos de la política, o una buena política macroeconómica, a la regulación que haga el Banco Central o la superintendencia de bancos, de los bancos, digamos, y las financieras, etc., hasta la capacidad regulatoria de un municipio que tiene que fiscalizar las cocinas de los restaurantes. ¿Okay? Al final del día, un buen sistema regulatorio
¿qué es lo que va a hacer? Me va a disminuir las dos asimetrías. ¿Por qué? Si yo tengo voy a poner este ejemplo más burdo, más sencillo. Si yo sé que la cocina del restaurante está bien inspeccionada, yo no tengo que ir yo en persona a visitar la cocina del restaurante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sé que hay una agencia regulatoria que la visitó, puso, yo qué sé, por ejemplo, en New York, le puso una calificación de una A, entonces cuando entro al restaurante veo que la cocina de este restaurante es limpia. ¿Ok? Y al mismo tiempo sé que si me pasa algo en el restaurante, tengo a quién recurrir, con lo cual la probabilidad de que el restaurante no cuide su proceso de producción es muy baja. Bueno, de nuevo, desde la política macroeconómica más global hasta la política, hasta la política pública más local, es importante la regulación para asegurarnos de que haya una aplicación justa de las obligaciones de ciudadanía, ni hablar de los impuestos, ni hablar de todo tipo de regulaciones que al final del día son lo que construyen la cohesión social o la debilitan. De nuevo, por ejemplo, la aplicación inequitativa de los impuestos o el enforcement inequitativo de los impuestos va a tener un gran efecto en la desconfianza con el gobierno y la desconfianza en otros. Porque uno va a ver a otros que se están beneficiando de cosas que uno no se beneficia. Es decir, las noticias, por ejemplo, de que, no sé, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos en Estados Unidos no paga impuestos o paga impuestos muy bajos, claramente tiene un efecto tremendo en confianza a todo nivel. Nuevamente, hay que aumentar las capacidades del sector público. Como le decía, de la manera que nosotros hemos definido la confianza, hay una parte que es si el gobierno no cumple con las promesas, porque no puede, no porque quiera, sino porque no puede, no tiene la capacidad de cumplir con las promesas que ha hecho, claramente se va a generar desconfianza, con lo cual hay que mejorar el servicio civil y hay que mejorar la capacidad del Estado. Uno de los ejemplos que el banco está trabajando mucho es en el tema de policía, pero esto se aplica a todos los servicios públicos y a todos los niveles de gobierno. ¿Okay? Claramente, por ejemplo, si nosotros descentralizamos porque creemos que de esa manera va a aumentar el flujo de información entre los ciudadanos y el sector y el gobierno local, pero resulta que ese gobierno local no tiene capacidad de delivery, bueno, lo que estamos construyendo con una mano lo estamos destruyendo con la otra. Nuevamente, muchas opciones de reforma en el sector público y en el sector privado para garantizar el crédito. Hay que empoderar de nuevo, informar en el mercado de crédito. Se ha hecho mucho, claramente, todos estos temas de, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El credit rating, etcétera, claramente reduce las asimetrías de información. Entonces, si uno sabe que el banco está bien regulado, por un lado, por la actividad, por la agencia regulatoria, y al mismo tiempo el banco sabe que yo tengo una historia de crédito, bueno, es mucho más difícil que haya problemas de confianza y entonces se desarrolla el mercado de crédito mucho más fácil. Y por último, una cosa es muy importante y que trabajamos mucho en el libro, hay un capítulo dedicado a esto que tiene que ver con el tema de la transparencia, con la información, transparencia, información y comunicación. ¿Okay? La importancia que tiene que el gobierno informe de lo que hace. Lo que nosotros decimos y resumimos esto de hacer, comunicar y cumplir. Hay un ejemplo que está en el libro, que es un paper que yo escribí hace un tiempo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asume el nuevo alcalde, hace 50 promesas, dice, estas son las 50 cosas que voy a hacer durante mi mandato. Hubo un tracking de cada una de esas promesas, o sea, se iba actualizando semana a semana cómo iba el cumplimiento de esas promesas durante el mandato. Muchas de ellas se cumplieron antes de terminar el mandato. Entonces uno ve cómo ese tipo de cosas, hicimos experimentos que muestran cómo aumenta la confianza sustancialmente. Cuando el gobierno dijo, mire, esto es lo que voy a hacer, demuestra que lo está haciendo y cumple al final del día con las promesas que había hecho, tiene un impacto muy fuerte en la confianza. Así que voy a dejar acá, tengo después un montón de slides guardadas, pero prefiero parar acá, escuchar sus comentarios y si justo hay algún otro tema puedo volver a estas o a las otras que podemos mostrar. Así que bueno, muchísimas gracias.
Carlos, muchas gracias. Muy, muy interesante. Yo creo que tenemos una cantidad de comentarios y preguntas y por eso quiero invitar a los asistentes a que levanten la mano y para empezar el diálogo con Carlos. Entonces, adelante. Todavía no veo ninguna mano levantada. Tenemos a Andrés Langebeck. Adelante, Andrés. Y después Gustavo Moreno. Andrés, adelante. Sí, muy buenas tardes, Carlos. Muy interesante tu charla. Realmente, aquellos que leímos a Fukuyama en su momento pensábamos que se puede explotar mucho más todas esas teorías y creo que has hecho mucho en ese sentido. Desde el punto de vista histórico, yo creo que estos temas se remontan al siglo XIX. Hay un autor alemán que probablemente muchos de ustedes conocen, que se llama Friedrich List, que es un antecesor de la escuela histórica alemana y habla precisamente de estos temas, pero digamos en una forma que es un poco pesimista, porque él sugiere que las sociedades que son más homogéneas, que han partido de situaciones históricas similares, que tienen incluso elementos no solamente culturales, sino incluso raciales más homogéneos, tienden a tener más confianza. A mí me parece que, digamos, el hecho de que América Latina haya tenido un proceso de conquista donde culturas muy diferentes llegaron y se mezclaron, pues es posible que los problemas hayan partido de ahí. Creo que hay sociedades donde probablemente esos conflictos no fueron tan fuertes, donde no hubo semejante explotación del conquistado por el conquistador, pues hayan formado finalmente sociedades más homogéneas. Y creo que pues eso tendría que ver. El otro tema que me parece interesante, tú hablas de las asimetrías de información y buena parte de tus soluciones de política están orientadas hacia eso, pero en el tema de asimetrías de poder, uno podría decir que finalmente hay un tema de mala distribución del ingreso eh, que genera precisamente esas asimetrías. Y pienso que ahí las propuestas de política son más bien de ampliar el espectro democrático, porque se supone que finalmente en una sociedad democrática mi voto es igual al de cualquier otra persona en la sociedad. Y ahí es donde nos igualamos. En ese sentido, desde el punto de vista de asimetrías de poder, creo que habría lecciones desde el punto de vista político de mejorar la democracia e incluso pues de mejorar la distribución del ingreso. Esos serían mis comentarios. Gracias, Andrés. Carlos, que tal vez oigamos a Gustavo Moreno y después te doy la palabra. Gustavo, No, tú me digas. Buenas tardes. Muy buena la exposición, muy interesante. Solamente una inquietud. Pienso que lo público no puede limitarse a una concepción de servicios que se ofrecen porque debe tener ordenamientos cambiantes según las circunstancias y en últimas debe responder a proposiciones en las que caben iniciativas de carácter empresarial, pues solo el Estado puede acometerlas como la financiación de investigación primaria. Lo que sí está muy claro es que no habrá confianza en lo público si la ingeniería, como alguno mencionaba antes de que comenzara la presentación, la ingeniería de los procesos públicos no es adecuada para cumplir los objetivos que se hayan trazado en la dimensión simbólica del Estado. Es solo un comentario. Adelante, Carlos.
No, bueno, muchísimas gracias. No, o sea, los puntos que hacía, el primer punto que hacía Andrés sobre el origen histórico, o sea, estamos muy de acuerdo. Es decir, como decía antes, acá nosotros en general vamos a confiar más al más parecido a uno. ¿Por qué? Porque uno asume que esa persona va a tener, si es parecida a mí, va a tener más o menos la misma cultura, las mismas intenciones, etc. Entonces es como que tengo más información, entonces hay más simetrías de poder. Y naturalmente desconfiamos más de lo desconocido. ¿Okay? Eso no cabe, eso no cabe duda que pasa así. Pero por supuesto, no es que hay un determinismo histórico one-on-one. Hay algunas sociedades que han logrado, pese a tener mucha heterogeneidad racial, lograr, racial o del tipo que sea, lograr armar sociedades. Creo que en América Latina es como que se dio el perfect storm, ¿no? Como diríamos, es como que se dio todo al mismo tiempo. O sea, se dio mucha heterogeneidad, con muchas asimetrías de poder, con muchísima violencia, muchísima extracción, etcétera, ¿no? Es como que tuvimos todo al mismo tiempo, y lamentablemente eso se mantiene en el tiempo. ¿Okay? Y ahí voy al otro tema tuyo, ¿no? Es decir, se mantiene en el tiempo en términos de asimetrías en la distribución del ingreso, pero también en asimetrías en la distribución del poder. Tú hacías una relación mucho más directa entre que la desigualdad del ingreso lleva a las desigualdades de poder. Es verdad, pero también en Latinoamérica tenemos mucha asimetría de poder que te lleva a muy mala distribución del ingreso, ¿no? Es decir, por eso es que hay algunas posiciones que son tan coveted, ¿no? No voy a dar ejemplos de países ni de nada, pero digamos, son muchísimos los casos donde el hecho de lograr una posición de poder hace pasar a la gente básicamente de la indigencia a la riqueza más absoluta, ¿no? Con lo cual creo que las dos cosas están ahí. Y sin lugar a dudas hay que ampliar. No, pero no es solo ampliar el espectro democrático, creo que eso lo hemos hecho bastante bien. El problema es que lo hemos hecho de nuevo en un contexto de baja... o sea, es como que hemos intentado en muchos momentos ampliar el espectro democrático, pero con muy desconfianza. Y eso que llevó a más clientelismo, más fragmentación, más atomización. Nos llevó a más cohesión, a objetivos comunes. Entonces, digamos, no estoy diciendo que no habría que haberlo hecho, creo que había que hacerlo, pero creo que no tuvimos en cuenta que nos iba a llevar a mucha más atomización y a lo que alguno diría más populismo, digamos. Creo que ese es un tema. Y lo que decía Gustavo, no, o sea, también nada que argumentar ahí. O sea, el punto que uno hace es que, de nuevo, cuando hay confianza en otros, la demanda que se le hace al sector público, que esa sociedad considera apropiada, es distinta que cuando hay desconfianza. Entonces, cuando hay desconfianza entre individuos y cuando hay confianza en el gobierno, lo que le voy a pedir al Estado es muy distinto. Le voy a pedir transferencias, le voy a pedir subsidios, que me beneficie a mí a costa del resto, que me dé una búsqueda de renta, voy a tratar que me dé una renta a mí, porque en eso puedo confiar. Es decir, la renta el gobierno me la da hoy, el subsidio me la da hoy, no tengo que esperar la promesa, no tiene que cumplir la promesa. Si yo lo que le pido es que me construya puertos, entonces tengo que confiar de que me van a construir el puerto, tengo que confiar de que van a seguir invirtiendo en el puerto, tengo que confiar que no se van a robar el dinero para invertir en el puerto, bla, 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 bla. Así que bueno. Pero dejo acá porque Marcela tiene la palabra. Ya Marcela ha sido comentarista de estos 2 veces y cada vez tiene un comentario mejor para hacer, así que prefiero que hable ella que yo. Adelante, Marcela, quien, como dijimos al principio, nos ayudó a organizar esta reunión con Carlos. Marcela, adelante, y después Antonio Celia. Digo que por cuenta de Carlos me estoy saltando, Antonio, perdón. Yo quería más bien picarte la lengua, Carlos, porque hay algunos temas de los que han salido en esas discusiones que yo creo que son muy interesantes y creo que están conectados. El primero es el problema de confianza en relación con el descontento social y con esto que estamos viendo en América Latina de pensar que queremos elegir gente independiente, limpia,
que no esté, que no tenga una historia política, y entonces resultamos haciendo una elección como la que ocurrió en Perú, o incluso como la chilena, que uno ve con una expectativa un poco distinta, pero que también es una elección muy rara, y que yo personalmente leo como parte de un problema de confianza directamente relacionado con los temas que explora el libro. Eso, y algo que creo que está directamente relacionado sobre lo que me encantaría oírte y un poco oír al grupo, y es el hecho de que hemos permitido en la mayoría de nuestros países unas sociedades tan segregadas. Cuando tú hablas de la elección de servicios públicos y privados, yo pienso, por ejemplo, en Colombia, la elección de mandar a los hijos a un colegio público o a un colegio privado, tiene un elemento de confianza, pero tiene otro elemento de una sociedad supremamente clasista, donde la gente no quiere que la gente se mezcle, los hijos de uno no se mezclen con los de otros, algo muy diferente tal vez de lo que ocurre en Argentina. Pero este es un elemento que yo creo que es parte de lo que nos hace sociedades rotas, el hecho de que estamos muy segregados, no conocemos a los otros, y hemos hecho experimentos súper lindos, como lo de Ser Pilo Paga, la beca que permitió que niños de extracción social, socioeconómica muy baja fueran a universidades como la Universidad de los Andes, que tienen esa ventaja súper linda de permitir que uno se encuentre con gente distinta en el espacio educativo, y los rompemos, lo acabamos. Entonces, me encantaría oírte sobre eso, hablé demasiado largo, pero para picarte la lengua. A ver, Carlos, y después le damos la palabra a otras personas. Sí, sí. O sea, temía lo que iba a decir Marcela, porque me va a hacer de hablar de temas pero, o sea, empiezo por el segundo tema, lo de segregación. O sea, sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas, tenemos un gran problema con ese tema. ¿Por qué? Si estamos encerrados atrás de unas barreras, ¿ok? Y nuestros hijos viven siempre adentro de esas barreras y van a la escuela dentro de ese lugar cerrado, etcétera, etcétera, claramente lo que estamos diciendo es todo aquel que está de aquel lado de la barrera, aquel lado de la muralla, no es confiable. Entonces, directamente, cómo nos organizamos como sociedad manda una señal tremenda respecto de qué es lo que va a pasar en esa sociedad. Es muy difícil que una sociedad se junte en objetivos comunes si desconfiamos uno de otro, y lo hacemos tan violentamente, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran tema. O sea, hay un montón de cosas, ejemplos, ese que decía Marcela es muy bueno. Acá en Estados Unidos se intentó hacer una cosa que era lo que se llama el busing, ¿no? Que era agarrar a niños. Vieron que acá uno va a la escuela pública de acuerdo a dónde vive. Entonces, lo que pasa es que se termina segregando mucho la sociedad. Entonces, estaba estos proyectos donde se agarraban los niños, se los subía a un bus y se los llevaba a otras escuelas, se los distribuía. Pero bueno, lamentablemente eso no... que eso en una época fue muy bueno, más que nada para la integración racial. Luego, lamentablemente, ha sido muy controversial, pero bueno. Respecto del otro tema, sí, o sea, justo tenemos un paper sobre populismo. Es decir, creo que se manifiesta de dos maneras. Uno, como dice Marcela, continuamente buscando esa persona fuera. ¿Por qué? Porque hemos minado tanto la confianza. Es lo que les decía antes. Los políticos mismos, diciendo continuamente que todo el resto de los políticos son corruptos, básicamente lo que hacen es que naturalmente las soluciones vengan fuera de la política. Y voy a poner un ejemplo fuera de Latinoamérica. Trump, digamos, es un efecto natural de un quiebre de la confianza que hubo en este país. Pero de nuevo, creo que lo más importante es que se busca fuera, pero además el tipo de demanda que se le hace a esa persona tiende a ser muy redistributiva de corto plazo. ¿Ok? Eso es un tema muy importante, ¿no? A la larga. Creo que no toqué ni un tercio de lo que Marcela quería, pero hay varias manos levantadas, así que prefiero parar acá. Bueno, Carlos, ahora sí, Antonio Celia, y después vamos a oír a Juan José Chavarría. Y hay otras personas en cola. Entonces, Antonio, desde Barranquilla. Sí, bueno, un saludo a todos, muy buena. Muchas gracias, Carlos, por compartir la charla. Me pasó un tema interesantísimo. Yo creo que cabe recordar que la confianza es frágil, y quiero poner un ejemplo y una pregunta. Nosotros vivimos el caso de Barranquilla, que muchos de ustedes conocen. Armando Montenegro fue partícipe de primera línea en la recuperación de la ciudad. Una ciudad que estaba en la ley de quiebras, la ley 550, fue la primera ciudad en Colombia que inauguró esa ley de quiebras, quebrada. Aquellos que querían que la ciudad no se quebraba, pues no, se quebró. Entonces nos tocó meternos a los empresarios a ver qué hacían. Y lo que se hizo fue un centro de pensamiento como Fedesarrollo, pero local, hizo un documento
y metió el tema fiscal como principal elemento de recobro de confianza. Se aumentaron las bases de los recaudos de prediales con un mensaje muy bueno, un alcalde que entendió el tema, y luego se le dijo a la gente fundamentalmente, pague más impuestos y con su plata yo voy a hacer esta obra y le voy a reportar exactamente cómo va, quién la hace y cómo está. Es exactamente lo que tú pones ahí. O sea, es un ejemplo palpable de la vida real, de lo que pasó. Entonces yo creo que aquí, siendo este un tema súper complejo que tiene raíces profundas, es cambiable. Y es cambiable, yo creo, a través de ejemplos específicos del tema fiscal, que es lo que finalmente puede construir o destruir más confianza entre Estado y ciudadano. Colombia tiene una enorme oportunidad con los impuestos locales. Los impuestos prediales en Colombia se recauda muy poco, hay mucha gente por fuera, la gente que no paga ni un peso no siente al Estado como propio, por lo tanto no les reclama. Entonces yo creo que hay una oportunidad relativamente fácil de tomar un par de ejemplos de ciudades, aumentar los impuestos prediales, o las bases más bien, y hacer obras específicas que la comunidad pueda vigilar. Se le da un poquito de poder a la sociedad civil para que vigile esa obra. Y ese primer paso que el Estado da para recobrar la confianza de los ciudadanos puede terminar siendo un círculo virtuoso en el entendido, desde luego, que cualquier acto de mala catadura puede generar desconfianza. Pero yo creo que hay una buena oportunidad para hacerlo con base en todos los lineamientos que tú planteas. Y la pregunta es, ¿has visto casos recientes de ciudades, entes regionales o países que hayan recobrado en alguna arista esta confianza de la que hablas y que es tan importante para todos? Gracias. A ver, Juan José, adelante. Bueno, gracias Armando. No, mi pregunta, Carlos, muchas gracias por la excelente presentación. Mi pregunta es muy puntual. Yo no he leído el libro, bajé el resumen y una gráfica que tú presentaste es confianza en el gobierno en diferentes regiones. Y me sorprende que la OSD tiene un nivel mucho más bajo que el resto del mundo. ¿Eso no es contraevidente contra todo lo que has dicho? ¿O es que es ese resto del mundo donde la confianza es mucho mayor que en la OSD, que son precisamente los países ricos? Ahí veo. Todos los países 0,44, América Latina 0,29, OSD 0,38 y el resto del mundo 0,50. Ese es el comentario muy puntual. Okay, Carlos, adelante. No te oigo. Sorry. No, empiezo entonces por la última pregunta. El tema, José, es que ahí, ¿sabés cuáles son en ese caso los OCDE? Es Grecia, Portugal y un par de países más que están tirando el promedio muy, muy abajo. O sea, me parece que es, no sé, me parece que es Grecia. Grecia está, nada, por decirte, 10%. Y Portugal también está muy abajo y algún otro país más que están tirando esa confianza para abajo. Es decir, es como que tienes una alta confianza en general, pero hay 2 o 3 países que están tirando ese número un poquito para abajo. Pero es verdad que hay 2 o 3 países pero es lógico, digamos, ¿no? Donde quizás tenés más confianza de un lado y más confianza del otro. Rápidamente para lo de Antonio, sí. Muy buen comentario. Tenemos varios ejemplos. Yo casi por 10 años he estado trabajando en este tema de aumentar la confianza y el pago voluntario de impuestos. Entonces hemos hecho muchos ejemplos donde les proveíamos información a los ciudadanos sobre lo que hacía el gobierno con el dinero y eso aumentaba mucho el pago. Un ejemplo que te voy a dar, por ejemplo, una ciudad donde la gente tiene propiedades pero no vive ahí. Entonces les hicimos un resumen de cómo se había invertido el dinero recobrado por las tasas de la ciudad y aumentamos en 24% el cumplimiento voluntario. Así que y tengo un montón de ejemplos para darte donde cuando tú le dices a la gente exactamente cómo se está utilizando el dinero, aumenta el pago voluntario. E hicimos por el lado del gasto. Por el lado del gasto, y esto con la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires asignó el 2% del gasto de inversión para que sea decidido por los ciudadanos. 100%. O sea, los ciudadanos decidían en qué querían gastar, hacían propuestas en qué querían gastar,
y la gente decidía sobre las propuestas que los propios ciudadanos habían puesto. Y ahí también vemos que un aumento fuerte de la confianza en el gobierno. Entonces, mostrar lo que hiciste aumenta el pago, y al mismo tiempo involucrar al ciudadano aumenta la confianza también. Por ahí es la cosa. Gracias. Gracias. Bueno, ahora tenemos una larga lista. Tenemos en primer lugar Jorge Humberto Botero y después viene Hernando Zuleta. Jorge Humberto, adelante. Gracias. Solo para destacar la importancia del tema de la conferencia de hoy, hago dos anotaciones. En el ámbito de la relación del ciudadano con el Estado, la confianza es un concepto equivalente o muy próximo al de legitimidad. Y en ese contexto es bueno tener en cuenta el último informe del Latino Barómetro. Nos preguntan a los latinoamericanos y caribeños si creemos que la democracia representativa es el mejor sistema de gobierno. Y escasamente el 50% así lo cree. Y esas son las cifras peores que hayamos tenido en décadas. Quizás Carlos quiera hacer algún comentario a ese respecto. Y el segundo punto, muy brevemente, es un proceso funesto que creo que se está dando en México. Y es que la política social de apoyos individuales, que en México era institucional, ahora son dádivas del presidente de la República directamente. No puedo imaginar una peor política. Sé que para nuestro conferencista abordar ese tema es complejo, pero él será lo suficientemente prudente para hacerlo, si le parece. Gracias. Nano Zuleta, adelante. Hola, bueno, me uno a las felicitaciones, muy buena presentación, muy interesante, y coincidencialmente yo voy a empezar mi comentario diciendo exactamente lo que dijo Jorge Humberto al comienzo. Este concepto de confianza está estrechamente relacionado con el concepto de legitimidad, y en alguna medida la destrucción de la confianza va minando la legitimidad de las instituciones. Creo que un extremo de esto es cuando la gente empieza a creer que los derechos de propiedad no son legítimos. Entonces, uno ve manifestaciones de descontento social en donde se ataca abiertamente tanto propiedad privada como propiedad pública, bajo la idea de que no es legítima la forma en que se ofrecen bienes públicos, ni es legítima la distribución del ingreso y la riqueza. Eso puede tener consecuencias nefastas, sobre todo, tú hablabas ahora de Trump diciendo que todos los demás son corruptos. Acá tenemos un candidato presidencial que ha dicho que hay gente pobre porque los ricos así lo quieren. En la medida en que esos discursos calen, pues la confianza y la legitimidad se vienen abajo. Entonces, digamos, la pregunta, bueno, primero esto es un tema de reflexión, pero la pregunta es ¿cómo sale uno de estos círculos viciosos en los cuales la percepción va alimentando esta sensación de falta de legitimidad y las acciones de la gente terminan minando más la confianza? Carlos, adelante. Sí, no, o sea, no tengo nada que disagree, digamos. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que es importante es que todo lo que nosotros decimos que sirve para aumentar la confianza, sirve para aumentar la legitimidad. Principalmente si ponemos, como decimos, la confianza como un objetivo de política pública. Es decir, si uno pone la confianza como un objetivo en sí mismo de política pública, mucho de esto que estamos diciendo, que mina la confianza y mina la legitimidad, no ocurre. ¿Okay? Si nosotros, de nuevo, empoderamos a la gente, naturalmente también va a haber más legitimidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la gente participa, la gente siente que es parte del proceso, siente que alguien no puede ser oportunista con ellos, con lo cual entonces eso aumenta la legitimidad. Entonces, nada, ese creo que es un punto importante, pero
totalmente de acuerdo con ustedes. Cuanto hay menor confianza, hay menor legitimidad. Pero lo que yo quiero decir es cuando aumentemos la confianza y las acciones que nosotros queremos tomar o pensamos que hay que tomar para aumentar la confianza, son las mismas acciones que luego van a dar legitimidad. Información da legitimidad, empoderamiento da legitimidad. Lamentablemente, para que estas cosas pasen, tiene que haber agentes que quieren cambio. Eso estamos totalmente de acuerdo, digamos. Si los agentes que están en el poder son agentes que se benefician individualmente de esto, lamentablemente es muy difícil entrar en este camino de reforma, ¿no? Es como que tiene que haber actores que quieran ser champions de la confianza y champions de entender que el futuro a largo plazo de Latinoamérica o de su país depende de aumentar la confianza. Las relaciones clientelares no aumentan la confianza. Para dar un ejemplo. O sea, las relaciones clientelares de un político con un individuo son consecuencia de la falta de confianza y al mismo tiempo minan la confianza a largo plazo, que es el otro tema que planteaba Jorge, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora Santiago Montenegro y después María Mercedes Cuellar. Santiago, adelante. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación tan completa e interesante. La pregunta que yo tengo es esta. ¿La confianza y o desconfianza es una causa o es un efecto? Yo creo que ese punto es crítico, ¿no? La confianza causa una serie de cosas, o la desconfianza causan una serie de cosas positivas o negativas, o hay otra serie de cosas que causan la confianza o la desconfianza. Y si la confianza es un efecto, la pregunta es, ¿un efecto de qué? Si es de la historia, pues estamos jodidos, ¿no? Pues porque no podemos hacer que Cristóbal Colón haya descubierto América y en lugar de Cristóbal Colón pues hayan venido los ingleses o los suecos, yo no sé. Si es de la desigualdad o de la segregación o del bajo ingreso, entonces habría que trabajar en mejorar esas cosas, mejorar la desigualdad, acabar o reducir la segregación o políticas para crecer más. Entonces todo eso tendrá como consecuencia una mayor confianza, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta, digamos, esa causalidad es crítica y me gustaría saber tu opinión sobre eso. Gracias. Ahora María Mercedes Cuellar. María Mercedes, adelante. Gracias, Armando. Y gracias, Carlos. Me ha parecido muy interesante su trabajo y casualmente, y es algo que yo trabajé hace como unos 20 años, hice una encuesta muy grande en Colombia y una investigación muy grande sobre confianza e instituciones. El trabajo lo hace fundamentalmente en Putman, que había escrito un libro una investigación en el sur de Italia buscando las diferencias entre el norte y el sur de Italia en términos de crecimiento y con base en Douglas North sobre las instituciones y la confianza en las instituciones. Un poco los recuerdos que yo tengo, porque es un tema muy complejo, a los que yo llegué como conclusión, es que hay un elemento que es fundamental, que es la justicia. En la medida en que la justicia le garantiza a usted derechos de propiedad, yo creo que se reducen enormemente los factores que hay de desconfianza en los países. Y otro punto que también me surgió varias veces es como la preocupación que hay con la incertidumbre frente al futuro. Y en este sentido, pues, por ejemplo, las sociedades se comportan diferentes si las personas tienen garantías, por ejemplo, de tener pensiones y no tener que estar frente a una incertidumbre total toda la vida pensando qué va a aparecer, qué va a suceder hacia adelante. Me gustaría como oírle comentarios sobre estos temas. Muchas gracias. A ver, Carlos. Muchas gracias por las preguntas. Empiezo de nuevo de atrás para adelante, como me parece totalmente. O sea, como decíamos, uno de los pilares fundamentales es empoderar, donde la justicia es uno de los grandes pilares. Un problema que tenemos en América Latina
de nuevo, que por eso hay temas históricos, sin lugar a dudas, y ahora después cuando hable de lo que decía Santiago puedo volver a eso, pero digamos, cuando hoy día todavía en muchos lugares no tenemos asegurados los derechos de propiedad, y es más, ni siquiera tenemos asegurados los derechos de ciudadanía. O sea, tenemos poblaciones que ni siquiera tienen un documento de identidad y con eso no tienen acceso a un montón de cosas y son vulnerables a cualquier tipo de acción por cualquiera. Entonces, claramente, hay mucho que todavía podemos mejorar más allá de la culpa que pueda tener Cristóbal Colón y todos aquellos que lo sucedieron. Santiago hace un punto que estoy totalmente de acuerdo, que es la confianza es una causa y es un efecto. Eso no cabe la menor duda. Es decir, la desconfianza causa menor crecimiento de largo plazo, pero al mismo tiempo peores resultados económicos van a generar desconfianza. La desconfianza genera inequidad. ¿Por qué? Porque va a ser menos probable que le demos oportunidades a todos, solamente vamos a darnos oportunidades entre grupos que estamos más privilegiados, con lo cual la desigualdad va a aumentar, y en la medida que aumenta la desigualdad, nuevamente se va a minar la desconfianza. Entonces, acá hay una relación donde la desconfianza entra como causa y entra como efecto. Sin embargo, de nuevo, hay muchas maneras, y eso es un poco el argumento que tratamos de hacer, que muchos de estos círculos se pueden romper. ¿Cómo se pueden romper? Claramente. Si tú tienes migrantes que se van a quedar en tu país y los aíslas, los segregas, bueno, claramente va a aumentar la desconfianza. Si tú encuentras políticas que permitan que esos migrantes, por ejemplo, se asimilen en la sociedad, vas a tener menos problemas de confianza. Si vos te segregás, no es lo mismo que, como decía Marcela, tenés un programa como Serpilo Paga u otro tipo de programas donde volvés a dar posibilidades de integración en la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, entonces, de nuevo, hay un montón de cosas que se pueden hacer que aumentan la confianza. Y ojo, el sector privado, no olvidemos, el sector privado hoy día es un pionero en tratar de aumentar la confianza. ¿Quién hubiera pensado hace 20 años que un servicio como Airbnb iba a poder existir? Que la gente le iba a abrir la puerta de su casa a un extraño y le iba a dejar dormir en su casa en la habitación de al lado. O que uno se iba a ir por 2 meses y le iba a dejar la casa a cualquier persona. Bueno, claramente uno pensaba que eso no iba a ocurrir porque no iba a haber capacidad de generar confianza. Bueno, ellos han sido capaces. ¿Cómo? Creando información, proveyendo mucha información de parte del dueño de la casa y de parte del que va a comprar la casa, y empoderando a ambas partes a actuar frente a un incumplimiento del otro. Bueno, el sector privado lo hace todo el tiempo. Y por eso tenemos Airbnb, tenemos Uber, bueno, creo que hay mucha cosa que podemos hacer desde el sector público también para lograr resultados similares. Muy bien, gracias Carlos. Ahora tenemos a Felipe Barrera y después a Eduardo Lora. Felipe, adelante. Muchas gracias. Eduardo, usted tenía primero levantado la mano, dele usted, hermano. No, adelante. Carlos, voy a hacer una pregunta que es un poco más técnica, pero yo creo que es parte de la discusión, que tiene que ver un poco con lo que dijo Santiago Montenegro. Cuando usted estaba hablando de confianza y la relación con contratos, una forma de ver un contrato es que el contrato lo que hace es generar confianza. Digamos que yo hago contratos porque no confío en usted y yo tengo que hacer un contrato que tiene ciertos parámetros. Y es más, los contratos sirven para solucionar el problema de confianza. Yo puedo tener contratos que tienen cláusulas para tener un problema de confianza. Entonces, como que cuando usted comenzó a hablar, yo estaba en este círculo de endogeneidad y acá suelta mucho lo que yo hago, y es el problema de endogeneidad es totalmente claro. Yo todavía no estoy sabiendo si yo tengo una sociedad que tiene contratos que lo que hace es generar confianza, o usted me está diciendo que la confianza lo que hace es que los contratos tengan menos problemas, pero que es un punto que yo no sé si es técnico o qué es, pero me saltó cada vez que usted estaba hablando. Bueno, Eduardo Lora, adelante. Muy interesante la presentación, Carlos. Muchas de estas cosas me resuenan con trabajos que empezamos a hacer
por allá hace, no sé, 15 años, alguna cosa, especialmente en el libro de políticas, de las políticas públicas. Y ahí hay unos temas que sería muy interesante verlos con este enfoque de ustedes de la confianza. Yo estoy pensando básicamente como en dos o tres cosas. Una es, ¿qué tiene que ver el horizonte de la actividad de los políticos y la estabilidad, digamos, en las carreras políticas con la confianza? En el sentido de que, obviamente, políticos cortoplacistas tienen unos incentivos mucho más altos para el oportunismo y, por lo tanto, deterioran la confianza. Me gustaría oír alguna reacción sobre eso. Y relacionado con eso, otro tema pues que estudiamos tú y yo en el librito este del que estábamos hablando ahorita, que es el tema de la fragmentación partidista. ¿Qué tiene que ver esto también con el hecho de mejorar o no la confianza? Carlos, adelante. Empiezo con Eduardo. Totalmente de acuerdo, Eduardo, que las dos, o sea, los dos libros de alguna manera están extremadamente relacionados. Sin lugar a duda, digamos, cuando lo que decíamos en el libro aquel es básicamente lo mismo que decimos ahora con otros términos. Es decir, decíamos, ¿cuáles son las condiciones que nos permiten a nosotros hacer acuerdos intertemporales? ¿Okay? Es decir, para tener políticas de largo plazo necesitamos poder hacer acuerdos intertemporales. Podemos estar seguros que tú y yo, digamos, vamos a cumplir nuestras promesas. Es básicamente lo que estamos diciendo. Y lo que decíamos en aquel libro es, dado que tenemos horizontes cortos, tú y yo, lo importante es tener mecanismos institucionales que cuando no estén Eduardo y Carlos, haya otras dos personas que van a cumplir esos acuerdos que hicieron Eduardo y Carlos hace cinco años atrás. Entonces, o necesitamos que el político individual tuviera horizontes más largos, o necesitábamos que el partido político internalizara los incentivos de Eduardo y Carlos y fuera el partido político el que mantuviera el horizonte. Es básicamente la misma, una idea muy, muy similar, en términos de la capacidad de tener actitudes oportunistas que tiene uno y otro. Si hay actitudes oportunistas, no puede haber intercambios de largo plazo, entonces no puede haber nada de lo bueno que estamos hablando, y en ese contexto la fragmentación partidista es un gran problema. Pero de nuevo, es importante entender que es un grave problema en nuestro contexto. En Europa, los países nórdicos tienen alta fragmentación partidista y este no es un problema, porque hay otros mecanismos institucionales que hacen que esto no sea un problema, ¿no? Entonces, digo, en nuestro contexto es un grave problema, y lo veíamos en el libro ese, pero no creo que sea necesario, no creo que la fragmentación sea un problema en sí mismo. Es un problema en sí mismo cuando va acoplado a un problema de confianza subyacente. Hoy no lo presenté, pero tenemos encuestas a legisladores, donde básicamente los legisladores no confían entre sí, entonces no confían entre sí hoy, con lo cual no están dispuestos a hacer transacciones spot hoy, porque no confían en la otra bancada. Entonces, menos aún si no confían en el legislador hoy, menos confían en el legislador de mañana, ¿no? Algunos de los números que tenemos son increíbles, donde digamos, no confían en los de su propio partido, no confían en el líder de su partido, no confían. Entonces es muy difícil hacer cualquier tipo de transacción intertemporal de que hablamos. El punto de Felipe es fundamental y va al core de estos temas, ¿no? Es decir, Felipe tiene toda la razón, en el sentido que dice, mira, los contratos sirven para solucionar los problemas de confianza. Totalmente de acuerdo. El problema es, ¿cuál es el problema? El problema es cuán complicado tiene que ser ese contrato, digamos, ¿no? Lo que nosotros estamos argumentando es que en Europa, por decir algo, en los países nórdicos, el contrato no tiene que tener todas las contingencias, porque tenés un sistema que te permite asegurarte que vas a tener el cumplimiento de ese contrato. En América Latina, tú tienes el contrato más sofisticado del mundo, y pese a eso después no se cumple, igual maneras de que no se cumple. Entonces, digo, el rol que tiene el contrato también depende un poquito del contexto, pero conceptualmente, Felipe, lo que tú dices es exacto, es decir, tú tienes una sociedad en la cual se cumplen los contratos, ¿ok? Sean explícitos o implícitos, y sociedades donde no se cumplen los contratos, aun cuando sean explícitos. ¿Ok? Ese es como un muy buena manera de ver el tema. Así que no, te agradezco por el comentario. Muy bien. Eduardo, tú tienes la mano levantada. ¿Quieres intervenir de nuevo? ¿Aló? Eduardo.
Mientras No, que no, no, Eduardo, no, se me quedó así. Gracias. Ujú. Bueno, oye, Carlos, yo tenía una pregunta parecida, o repito alguno de los temas en una pregunta. Tenía o dos puntos quería hacer. Uno, en muchos de tus cuadros y los gráficos, por ejemplo, confianza contra informalidad, en fin, uno tiene, no sabe qué causa qué también, ¿no? Y en varios de tus gráficos yo pensé que si era la confianza que causaba la informalidad o ambas cosas responden a una tercera cosa, en fin. Me quedó esa duda que tiene que ver con varios de los comentarios que han hecho, o es, pues, evidentemente, pues la línea pues, de la regresión lineal pues, es claramente positiva. Y el otro punto se refiere a, también quiero insistir un poco en la pregunta de Antonio Celia, que te decía, bueno, porque uno cuando ve las recomendaciones, yo oía tus recomendaciones, me ponía un poco pesimista, decía, no, pues una solución es enseñarle a la gente el pensamiento crítico. Y yo decía, pero carajo, si llevamos decenas de años a enseñarles a leer y escribir y las pruebas PISA dicen que, no sé, la mitad de los colombianos a los 15 años no entienden un párrafo de manera crítica. Entonces, si depende de esas cosas tan complejas, pues estamos con... Ovaj autoput će biti najširi autoput u Srbiji. Biće u potpunosti. ¿Aló? Bueno, y con me esto quedé. Eso fue ruso, ojo. Eso fue ruso, cuidado. Ese fue Pitt. No, fue Luis Álvaro Sánchez. Perdón, sigan. Ya lo silencié. Bueno, voy a concluir. No, entonces la pregunta sería, Antonio te preguntaba de experiencias donde en realidad haya subido la confianza y tú nos hablas de algunos experimentos y unas experiencias con los impuestos, etc. Estaba viendo esta vaina. Pero hay en realidad alguna experiencia de que un país, digamos, de manera eleve el nivel de confianza, como que cambie esos gráficos iniciales que tú tienes, que se ven como bastante planos, como que parece que esto fuera como una característica dura de los países. Tú tienes hay una experiencia de que un país que vivía con un pasado semejante, con una historia semejante, y dejó de tener un nivel alto de confianza y se acercó a los países, digamos, que sí tienen más confianza. Esas eran como mis preguntas. Carlos, gracias. No, muchas gracias, Armando. O sea, respecto a la causalidad, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, todos los gráficos que mostramos son de correlaciones, algunos básicamente un poquito más claro, donde uno mira confianza ayer y crecimiento después, etcétera, pero estamos de acuerdo con que esos son gráficos de correlaciones, y estoy de acuerdo, como contestaba antes, hace un rato, de que en todos los casos hay una doble causalidad. O sea, la confianza causa bajo crecimiento, pero el bajo crecimiento naturalmente va a generar desconfianza. Entonces, eso no hay duda. La razón por la cual estamos confiados en la dirección de que existe una dirección de causalidad, al menos del lado de confianza a los outcomes, digamos a los resultados, es por dos razones. Una es porque cuando uno mira, por ejemplo, vamos a hacer el crecimiento, uno no solo ve esta relación con crecimiento, sino que además ve esta relación con absolutamente todos los componentes de la función de la función de crecimiento. Es decir, cuando yo miro inversión, yo miro R&D, yo miro generación de capital humano, yo miro todo lo que uno pueda medir está afectado por la confianza, y hay una razón lógica por la cual cuando no hay confianza no hay inversión, hay una razón lógica por la cual cuando no hay confianza no hay inversión, investigación y desarrollo, hay una relación clara de por qué. Y al mismo tiempo, cuando hemos hecho los datos a nivel individual, a nivel de firma, nuevamente vemos la misma cosa, que es cuando no hay confianza, no contrato, cuando no hay confianza, no invierto, cuando no hay confianza, aumento los costos de transacción, cuando no hay confianza, etc. Y al mismo tiempo hemos hecho un montón de experimentos de laboratorio, experimentos de encuestas y experimentos de campo, donde nuevamente, cuando tú manipulas una condición de confianza, luego tienes un efecto distinto. Es decir, manipulamos confianza y tenemos un efecto en provisión de bienes públicos. Manipulamos confianza, etc. Es decir, entonces, digamos, un scatter plot no te da esa cosa,
la acumulación de evidencia que presentamos en el libro es lo que nos da un poquito. Respecto a lo que tú dices, sinceramente lo tendríamos que haber hecho y no lo hice. Y eso es un buen punto que tú haces. La verdad, no me puse a mirar las trayectorias de confianza de todos los países del mundo. Y la verdad que habría que hacerlo. Toda la evidencia que existe real y más fuerte son episódicos. Como decíamos, algunos ejemplos que daba Marcela, otros que fui dando a lo largo. Ejemplos de posguerra, de esos hay muchos, cuando ha habido sociedades muy fragmentadas por guerra civil, y hay experimentos que han mostrado que se puede mejorar la confianza luego de una guerra civil. Entonces, pero sinceramente, van a ser todos, te puedo contar 500, pero van a ser todos muy episodios, digamos, de aumento de la confianza con ciertos instrumentos de política, pero la verdad que no me he puesto a mirar si hay algún país X que, no sé, por decir algo, ha aumentado sustancialmente la confianza over time. Habría que mirar. Yo sé, por ejemplo, que hoy día Alemania del Este tiene mucha menos confianza que Alemania del Oeste, pese a que son el mismo país. Y tiene que ver, bueno, con el pasado de Alemania del Este. Lo que no me acuerdo, lo que no estoy seguro es si ha habido convergencia, por ejemplo. Si Alemania del Este ha ido convergiendo a Alemania del Oeste o no. Pero eso tendría que verlo. Sé que hay un diferencial de niveles, pero no sé si ha habido convergencia o no. Y probablemente haya ejemplos en los países, en algunos de los former communist countries, que haya evidencia de una convergencia hacia el resto de Europa, pero tendría que mirarlo. Gracias por la sugerencia. Muy bien, muchas gracias. Pues no tengo más manos levantadas. Quiero invitarlos a, si alguien quiere hacer algún comentario final o una pregunta, que aproveche que tenemos todavía a Carlos acá con nosotros, que en un momento ya no va a estar. Sino, entonces, Carlos, Astrid Martínez. Astrid, adelante. Antes de que hable Astrid, perdón, me interrumpo, Astrid. Carlos, ¿nos podría enviar la presentación que me la están pidiendo? Gracias, perdón, Astrid. Aló, Astrid. Hola. Yo he tenido la misma inquietud que tienen algunas de las preguntas que se formularon, y me parece que la de Felipe estaba como muy en línea con mi inquietud, y la respuesta que se dio a si había causalidad y cuál era la interpretación que se podía hacer de la causalidad, y la respuesta acerca de que es causa y efecto, no me deja como contenta esa respuesta, porque va a depender mucho de lo que se diga, también las recomendaciones en temas de política pública. Si uno cree que el ejemplo ese de las billeteras, por ejemplo, me dejó pensando que una persona de ingreso alto, como nosotros, pues seguramente va a recoger la billetera y va a tratar de devolverla. La pregunta que se va a hacer en un país como Colombia es ¿con quién la deja? ¿No? Es decir, no va a tener como mucha confianza de dejársela al primer policía que vea o algo así. Pero ahí hay una relación pues con el nivel de ingreso. Entonces uno dice, pues lo que hay que propiciar son políticas de desarrollo, políticas como las que vimos esta mañana en desarrollo productivo en el seminario de desarrollo. El conjunto de políticas va a ser muy distinto dependiendo de la respuesta que uno dé a esa inquietud. No, muchas gracias, Asti. Por supuesto que al interior de cada país hay mucha divergencia. Sin embargo, creo que estoy levemente en desacuerdo contigo que el ingreso explica todo. Yo no creo que sea verdad que naturalmente toda la gente de alto ingreso se comporte cívicamente y toda la gente de bajo ingreso se va a comportar mal. Creo que es mucho más complejo creo que es un poquito más complejo que eso, ¿no? Y que tiene que ver de nuevo con la concepción de la sociedad. Y una cosa, te voy a dar un ejemplo que es muy interesante. La concepción que tiene mucha gente, las percepciones que tiene el individuo respecto de lo que pasa en la sociedad varían muchísimo de individuo a individuo. Y tiene mucho que ver con las condiciones locales que enfrenta ese individuo. Una cosa que uno se sorprende, por ejemplo, es la alta divergencia que hay con la realidad de cuando la gente se tiene que clasificar en su estatus socioeconómico.
en América Latina. Tienes muchísima gente del quintil más alto o del decil más alto que se cree mucho más pobre de lo que es, y tenés gente muy pobre que se cree mucho más rica de lo que es. Y eso tiene que ver con muchas condiciones locales, etcétera, y provisión de bienes públicos. Entonces, lo que te quiero decir es, las percepciones matter a lot, digamos, importan muchísimo, y las características dependen mucho de cómo se va construyendo desde la sociedad en su conjunto hasta la sociedad local en la cual uno vive, ¿no? Tenemos Diego Maldonado tiene la mano levantada. Diego, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Carlos, muchas gracias por la presentación. Yo tengo como un comentario que a la vez es pregunta y tiene que ver con lo siguiente, digamos, en Colombia sí hay dos fenómenos que sin duda han afectado la confianza interpersonal y la confianza ciudadana en las instituciones, es la corrupción y la violencia. Nosotros, nada más al ver el histórico del índice de percepción global de corrupción, pues ya tenemos en el radar que pues tenemos condiciones que han facilitado, digamos, la emergencia de fenómenos de esta naturaleza. Y al mismo tiempo, estamos atravesando y hemos atravesado casi que a lo largo de nuestra historia un fenómeno de violencia generalizada terrible y que pues sin duda pone en juego esas relaciones de confianza. En el estudio que usted hace, digamos, se toca la confianza de otras sociedades que también han experimentado o altos niveles de corrupción y altas o situaciones de violencia. Nosotros hoy estamos retados por una situación de transición y sobre eso quería preguntarle, en sociedades en proceso de transición, ¿cuáles son como los retos más relevantes en términos de confianza? Y si usted conoce algún caso que pueda ser llamativo para superar esas condiciones en otros contextos. Muchas gracias. Carlos. No, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. El tema de la corrupción es un tema interesante, porque claramente este es otro ejemplo en los cuales claramente los casos de corrupción minan la confianza. Pero la existencia de la corrupción es una consecuencia de la desconfianza. Y eso es un tema que tratamos mucho en el libro, porque creemos que siempre miramos la otra, es como que tomamos la corrupción como un hecho exógeno, ¿ok? Entonces, como tenemos a la corrupción como un hecho exógeno, y eso mina la desconfianza. Sin embargo, nuevamente, un tema que tenemos en América Latina es, desconfiamos, entonces ponemos muchísimas reglas, muchísimas restricciones, que generan un montón de rentas, con lo cual la corrupción, digamos, se beneficia o existe en gran parte gracias a esas rentas que generamos a partir de la alta regulación, digamos. Y al mismo tiempo, como hay problemas de empoderamiento, y etcétera, etcétera, la corrupción se facilita. Entonces digo, nuevamente, el punto que tratamos de hacer es verdad que los hechos de corrupción, la información sobre la corrupción, tiende a aumentar las percepciones. Es decir, el individuo no informado debería racionalmente pensar que el político va a ser corrupto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo no tengo información sobre el político y no tengo capacidad de hacer nada contra el político, mi supuesto debería ser que el político va a ser corrupto. Con lo cual, enterarme de un hecho de corrupción no debería cambiar mis priors, como decimos en economía, no debería cambiar mis creencias, porque eso debería ser mi cosa. Entonces, nosotros asumimos que no, que un hecho de corrupción de golpe genera más desconfianza. No necesariamente, lógicamente, debiera ser así. Pero sí creemos que la desconfianza aumenta sistemáticamente las posibilidades de corrupción. Respecto, la verdad, no es, el libro no entra muy en detalle en muchos casos de violencia, pero sí, como te decía, hay ejemplos de África más que nada, que ha habido post-conflicto, resolución de post-conflicto tremendamente mala, que ha generado mucha más violencia, fragmentación, etc. Pero hay algunos ejemplos que se mencionan en el libro sobre alguna cosa. Me parece que en Zaire hubo algo de eso, y en un par de países más que puede servir de ejemplo. De nuevo, la clave que tiene que ver para poder salir de eso es que el proceso provea las condiciones de disminuir las asimetrías, ¿no? De las que estamos hablando. Muy bien. Ahora sí, Carlos, nos vamos a despedir. Yo creo que
queremos, bueno, en el nombre de todo este grupo, agradecerte muchísimo toda la paciencia, todo el conocimiento que nos has brindado, has compartido tus estudios y nos dejas pues muchas inquietudes para adelante. Pues queremos despedirte, yo creo que con un aplauso muy grande porque creemos que te lo mereces y bienvenido siempre a este grupo. Entonces, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y les paso la presentación y algún otro link que les pueda interesar. Gracias a todos, un saludo muy especial. Gracias, Carlos. Gracias. Por favor, un gusto verlos. Gracias.